Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 45 y versículo 16, donde dice: Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. La noticia de la reconciliación de los hermanos de José, o por lo menos de su reconocimiento de ellos hacia José, afectó también favorablemente al rey egipcio, ya que el texto dice literalmente: la voz fue oída en el palacio de Faraón. Nótese que esta es una evidencia, obviamente, ya que José llegó a ganarse la estimación de la gran mayoría de los egipcios. En aquel momento se supo que José era más que un exesclavo y que procedía de una honorable familia de nómadas libres, que en aquellos tiempos eran tenidos en alta estima. Además, el plan de José es apoyado por mandato del mismo rey de Egipto. Eso pudo haber sido lo que, por otro lado, el profesor Leopold comenta y dice que la popularidad universal de José es confirmada por el hecho de que el mandato del faraón coincide con el plan de José, que él acaba de dar a conocer a sus hermanos, una coincidencia providencial. Ellos, por tanto, deben ahora de cargar sus bestias, regresar a Canaán, tomar a su padre y a la familia y volver a Egipto. Fin del comentario. Nótese que es probable que el rey hubiese oído lo que José esperaba hacer con su padre y sus hermanos. Pero de todas maneras el faraón pidió que los hermanos de José buscaran a Jacob y regresaran a Egipto. Les prometió lo mejor de la tierra de Egipto y que comerían de la abundancia de la tierra. Génesis 45, versículo 18. Es decir, la mejor tierra para la agricultura. El libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 19 dice: Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Nótese que esta invitación real, por méritos de José, a un Israel que está al final de su vida y a 10 hermanos cargado de culpa, difícilmente puede dejar de recordar al creyente la invitación divina de «Venid y os daré», ya que este versículo 18, apoyado en términos tales de bienvenida y desafío. Pero por otro lado, históricamente, este es un momento decisivo de una clase diferente, predicho muchos años antes, en Génesis capítulo 15, los versículos 13 al 16, ya que es el comienzo de una fase de aislamiento donde la familia, totalmente extranjera, podría multiplicarse sin perder su identidad, y de una eventual esclavitud y liberación que produciría un pueblo que siempre se sabría redimido y llamado. Continuar con los versículos 17 al 20, donde dice: Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Nótese que estos versículos han sido comparados con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, donde dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Muchas veces las posesiones materiales de muchos cristianos se convierten en obstáculos para el servicio al Señor. En el ambiente materialista en el que se vive en el día de hoy, es sabio que uno se pregunte qué lugar ocupan las cosas materiales en nuestras vidas. La oferta del rey de Egipto a la familia de José es verdaderamente generosa, ya que el faraón se propone actuar muy liberalmente con la familia de José, en gratitud por la gran liberación que José obró para Egipto. Cuando dice, las riquezas de la tierra de Egipto, estas estarían a disposición de ellos por lo que tienen que dejar atrás. Continuará con los versículos 21 al 24, donde dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden del faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. En este versículo están aquí describiendo la salida de los hermanos de José hacia Canaán, y lo hacen para trasladar a Jacob y a la familia a Egipto, ya que José les proveyó de carros, que solo existían en Egipto en aquellos tiempos. También le dio suficiente alimento, ropa y todo lo necesario para el viaje. Pero note que a Benjamín le dio dinero y vestido, y a Jacob le envió 10 asnas cargadas de lo mejor de Egipto. Versículo 23. Puesto que José era conocedor de la naturaleza humana, particularmente de sus hermanos, le dijo, no riñáis por el camino. Versículo 24. Es fácil suponer que en un largo viaje, cuando las cosas se ponen difíciles, los hermanos de José discutiesen respecto a quién de ellos era el culpable del mal que habían hecho a José años atrás. De manera que las palabras de José van encaminadas a prevenir cualquier discusión, baladí que se pudiera originar entre ellos. El consejo a parecer funcionó, porque los versículos siguientes narran el viaje como si hubiera ocurrido de manera feliz. Continúo ahora con los versículos 25 al 28, donde dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Cuando los hermanos llegaron a la tierra de Canaán, le dieron noticia a Jacob de que José aún vivía y que era señor de toda la tierra de Egipto. Note que esta noticia era muy diferente de la mala noticia que los hijos le dieron años atrás, en el capítulo 37, los versículos 33 y 35. Alguna bestia salvaje había devorado a José. La buena noticia ahora es que José está vivo y que era el señor de Egipto. Por otro lado, la expresión su espíritu revivió sugiere que Jacob salió de su mortandad espiritual causada por la desaparición de su amado hijo José. Y nótese que Jacob finalmente vio los carros, esos transportes que eran distintivamente egipcios, enviados por orden de José para transportar
al anciano padre a Egipto. Entonces se llenó de convicción y su espíritu revivió. La antigua energía comenzó a brotar y la acostumbrada sombra de la resignación se desvaneció. El antiguo Jacob volvió a ser Israel, como lo indica el importante cambio de nombre, un combatiente agresivo en la batalla de la vida, listo para vencer los obstáculos por el poder de su Dios. No necesita más argumento o prueba y dice: basta, José mi hijo vive todavía. Los hermanos, al parecer, ellos comprendieron la dificultad de Jacob, de manera que continuaron hablando de José y de las cosas que le había dicho. Y finalmente, cuando vio los carros, Jacob se convenció de que sus hijos decían la verdad. Y fue entonces cuando su antigua energía reapareció, es decir, cuando su espíritu revivió. El testimonio de la vida pasada de los hermanos de José, note que era tan triste que fue necesario que Jacob viese los carros para poder así creer lo que los hijos le estaban diciendo. Ahora Jacob está preparado él para descender a Egipto, que es el lado humano de la cuestión. Por otro lado, el divino, sin embargo, las cosas están ahora preparadas para la estancia de más de 4 siglos en Egipto, mediante los cuales el pueblo de Dios sería preparado para cumplir el propósito establecido por Jehová Dios para ellos. El cumplimiento del plan divino exigía mucha actividad de parte del Señor, incluyendo tanto el ordenamiento de la historia como el control de la misma naturaleza en la cuestión del hambre. Implicaba los celos de los hermanos de José, el paso providencial de una caravana que se dirigía a Egipto, las muchas advertencias mediante las que José fue preparado para su vida futura, los cambios de la estación de la lluvia y probablemente también muchas otras situaciones no registradas. Pero después de todo, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Pero ese Dios grande, ese Dios soberano, hará que su palabra se cumpla en todas las situaciones y Él cumplirá perfectamente todos sus propósitos. Y note cuán consolador es confiar en ese Dios. Y voy concluyendo con esto. Génesis capítulo 45 concluye con la larga sesión que comienza en el capítulo 39. Y fue cuando José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y en Egipto fue vendido como esclavo a Potifar, el jefe de la prisión de la casa del faraón. A partir de ahí José fue enviado injustamente a la cárcel, pero Dios nunca abandonó a su siervo. Después de 2 años, José fue sacado de la cárcel cuando interpretó los sueños del faraón y fue elevado al puesto de primer ministro de la nación egipcia. Su poder era sólo inferior al del rey, ya que Dios hizo que se cumpliera lo que José había pronosticado al rey. Note que vendrían 7 años de increíble abundancia, que serían seguidos por 7 años de terrible hambre. Esa crisis afectó a los países vecinos, incluyendo naturalmente a Canaán, ya que solo en Egipto había abundancia de grano y de comida. José, el joven hebreo, era el administrador de todo Egipto. Todas aquellas circunstancias habían sido planeadas por Dios. El hambre hizo que Jacob enviase a sus hijos a Egipto para comprar allí alimentos, donde se encontraron con José. Después de un segundo viaje, esta vez acompañados por Benjamín,
José se dio a conocer a sus hermanos, calmó sus inquietudes y le hizo llevar a Egipto a su padre y a toda la familia, un total de 70 personas. Note que todo aquello ocurrió en cumplimiento estricto del plan de Dios para preservar la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, de la corrupción moral de los pueblos cananeos y para prepararlos para que regresasen a la tierra prometida bajo la disciplina de la ley que Dios le dio a través de Moisés. Amigo y amiga oyente, el Evangelio de Juan nos dice, en el capítulo 5, versículo 24 al 29, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amigo y amiga oyente, las personas que reciben esa vida son identificados como los que escuchan la palabra de Dios y creen en el Padre y el Hijo. Además, son aquellas personas que tienen vida eterna y nunca serán condenados. Como dice Romanos capítulo 8 y versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigo y amiga oyente, tú has escuchado la palabra de Dios y si has creído que el Padre envió a su unigénito Hijo y lo hizo para así reconciliar al mundo a través de él, es bueno y es necesario que seas tú personalmente quien le invites a Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón. Para ello solamente tienes que hacer esto sí, con fe, creyendo en la palabra de Dios, que Él perdona a que viene a Él en arrepentimiento, creyendo que Él dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida, y creyendo que Él resucitó de entre los muertos. Si tú crees esto y lo crees de todo corazón, pues solo te queda invitarle a que venga a tu vida. Si nunca has hecho esta oración de fe, puedo guiarte en esta oración. Repite conmigo y di ahí a dónde estás. Dios eterno, creo en tu palabra y lo que dice, que de tal manera ha amado tú al mundo, que ha enviado a tu Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, sea salvo. Lo creo de todo corazón y te pido en esta hora que tú me perdones de todos mis pecados y mis delitos. Me arrepiento de ellos y te acepto en mi corazón. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.